Muchas personas creen algo porque les suena bien o porque les gusta la idea. Sin embargo, por más sinceras que puedan ser estas razones, son razones equivocadas para creer algo. Nosotros deberíamos creer algo porque es verdad. Nosotros deberíamos acoplar nuestra vida a la realidad en lugar de pretender que la realidad se acople a nuestra vida. Y en este punto muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo sé yo que mis creencias son verdaderas? ¿Verdad? ¿Cómo sé yo que mis creencias corresponden con la realidad? ¿Cómo sé yo que estoy viendo la realidad sin filtros? Y ante esto, debemos recordar tres principios que podemos usar para comprobar que nuestras creencias son efectivamente verdaderas. Primero, nuestras creencias deben tener coherencia lógica, ¿verdad? Algo contradictorio no existe, ¿verdad? Y es falso. Si yo creo algo que es contradictorio, estoy creyendo algo que es falso. Segundo, nuestras creencias deben ser coherentes con la experiencia humana y con la realidad observada, nuevamente. ¿Verdad? Estamos describiendo la realidad, entonces debe haber una coherencia entre nuestras ideas y la forma en cómo la realidad es y lo que nosotros experimentamos. Y tercero, nuestras creencias deben ser practicables, es decir, nosotros estamos en una realidad en la que vivimos y si no podemos vivir nuestras ideas, entonces esas ideas no describen la realidad. Y al tener esto claro, yo veo claramente cómo el ateísmo no cumple con esos tres criterios y por lo tanto sencillamente no puede ser la explicación correcta de la realidad. De hecho, veo que al pasar el ateísmo por este filtro, tiene tres dilemas que son inescapables. Así que empecemos con el primero. Y es que es muy común que el ateísmo diga que la moralidad es relativa o que es subjetiva, ¿verdad? Que depende de cada cultura o que la moralidad es una ilusión arraigada en nosotros por millones de años de evolución que sirve para que podamos tener sociedades estables, pero que no hay algo más allá que haga que la moralidad sea válida más allá de su utilidad en ciertos contextos. Pero aún así, el mayor argumento que tiene el ateísmo en contra de la existencia de Dios es precisamente el problema del mal y el problema del sufrimiento. Ignoremos por un momento el hecho de que toda religión, de que toda creencia debe proporcionar su respuesta al problema del mal. Es decir, que si el cristianismo es falso y Dios no existe, lo que hicimos no fue eliminar el mal en el mundo, ¿verdad? Lo único que hicimos fue eliminar aquel que podía tener la solución al problema del mal, pero igual nos quedamos con el mal que hay en el mundo. Entonces, cualquier otra creencia, ¿verdad? Ya sea budista, sea secular, sea atea, cualquier otra creencia, debe también poder explicar el mal y explicarnos cómo se soluciona este problema. Y nosotros podemos evaluar qué tan buena y qué tan mala es esa respuesta. Pero ignoremos todo eso. Volvemos a que el mayor argumento que tiene el ateísmo en contra de la existencia de Dios es precisamente el problema del mal y el sufrimiento. Las más grandes objeciones de los ateos, ya sea como por ejemplo que un Dios bueno no permitiría el mal en el mundo, ya sea que Dios debería ser más evidente y estar menos, entre comillas, oculto, como se le dice en estos ámbitos, o que, por ejemplo, el Dios en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, era un monstruo moral. Todas esas objeciones se basan en el problema del mal y para que estas objeciones sean efectivas, resulta que es necesario que la moralidad sea objetiva. Porque todo se resume en eso. Si la moralidad realmente fuera relativa o subjetiva, nadie podría decir que Dios está mal. Nadie podría decir que Dios no es bueno por hacer algo o por no hacer algo. Sencillamente no hay fundamento, la objeción se esfuma. Y aquí el ateísmo tiene un dilema lógico, tiene una contradicción. Porque por un lado afirma que la moralidad es subjetiva o que es relativa, ¿verdad? Muchas veces para evitar la conclusión de que Dios es el estándar de la moralidad objetiva. Entonces nos dice que la moralidad es subjetiva, pero al mismo tiempo asume lo contrario. Asume una moralidad objetiva para luego lanzar la mayor objeción en contra del cristianismo, el problema del mal. Por ejemplo, un ateo, por un lado, puede afirmar que el bien y el mal son construcciones humanas, pero luego afirma que un Dios bueno jamás permitiría un abuso, un sufrimiento o injusticias. Pero esto no se trata como meras construcciones humanas porque se están aplicando a Dios. Así que este dilema no tiene realmente una salida sencilla para el ateo. Si acepta que la moralidad es subjetiva,
entonces debe aceptar que su mayor argumento en contra de la existencia de Dios es totalmente inválido. Y esto que el ateísmo no tiene muchos argumentos en contra de la existencia de Dios. Entonces, si aceptas que la moralidad es subjetiva, aceptas que tu mejor argumento y uno de tus pocos argumentos en contra de la existencia de Dios es totalmente inválido. Pero si aceptas entonces que la moralidad es objetiva, eso te lleva directamente a Dios, porque Dios es el único estándar válido para tener una moralidad objetiva. Por el contrario, el cristianismo no tiene este dilema. El cristianismo acepta tanto que la moralidad objetiva existe y que efectivamente hay un problema del mal, pero la diferencia es que Jesús es la solución perfecta al problema del mal. El cristianismo nos muestra cómo se originó el mal, cómo Dios provee el camino de redención y cómo finalmente se derrotará el mal. Este fue el primero, nada más. Veamos el segundo dilema, y este muestra que el afirmar que cosas tan importantes como la moralidad también son subjetivas solo genera más y más problemas. Pensemos en un sentido práctico, y es que todos nosotros vivimos según un propósito, un significado, un sentido trascendente y un sentido objetivo. Pero el ser humano no puede evitar preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿O cuál es mi propósito en esta tierra? Y sabemos que si bien es cierto, una parte de esa respuesta es que yo tengo mis propias metas personales, que sabemos que yo tengo quizás mi familia, ¿verdad? Y hay cosas que son importantes para mí a un nivel personal. También sabemos que hay algo que nos lleva más allá, ¿verdad? Hay algo que nos lleva a preguntar, bueno, ¿habría alguna diferencia en el sentido último de las cosas si yo no hubiera existido, si yo estuviera acá? ¿Verdad? ¿Por qué de todas las personas que pudieron haber existido, por qué somos específicamente nosotros los que terminamos aquí? Y resulta que para que el propósito y el significado sean trascendentes y más grande que sencillamente mis metas personales, se necesitan dos cosas. Se necesita, por un lado, que Dios exista, porque Dios es el que da ese propósito y significado trascendente. Y se ocupa que el ser humano sea inmortal, porque al final de cuentas, para que haya una diferencia si nosotros vivimos o no, y en lo que hacemos, es necesario que seamos inmortales. Ahora, el ateísmo niega estas dos cosas, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias grandes porque genera una gran tensión en el ateísmo. Casi nadie, y ese es el problema, que casi nadie vive de acuerdo con estas creencias, de que no hay un propósito, de que no hay un significado trascendente. De hecho, vivimos como si el amor tuviera un valor real, como si la justicia importara, como si la vida humana tuviera sentido. Y actuamos como si esas categorías fueran reales, a pesar de que muchos, y aquí hablo particularmente de muchos ateos, niegan que esas categorías son reales de la boca para afuera. Esto genera el dilema en el ateísmo de que habla de que esta creencia no es practicable, y recordemos que ese es uno de los principios que debemos tener en cuenta para saber si nuestras creencias corresponden con la realidad. Entonces, esto genera que el ateísmo no sea practicable. Si un ateo vive consistentemente con su creencia, no será feliz. Y si vive siendo feliz, como yo no discuto que muchos ateos viven, es solamente porque no está siendo coherente, solamente porque no está siendo consistente con sus creencias. Ahora, presta mucha atención, porque aquí he visto que esto se interpreta sumamente fácil. El punto no es que los ateos son infelices. El punto no es que todos los cristianos son felices. El punto no es que debemos creer en Dios si eso nos hace felices. O el punto no es de que creemos en Dios para ser felices. Nada de eso tiene que ver con lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es un asunto de coherencia, ¿verdad? De si nosotros estamos practicando nuestras creencias, de si somos coherentes con lo que decimos creer. Por eso se dice que para que un ateo viva consistentemente con su creencia, es decir, para que una persona viva como si realmente no hubiera un propósito o significado trascendente, el resultado será que si esa persona vive así, esa persona no será feliz.
Porque nosotros como seres humanos buscamos incansablemente esas cosas. Pero si por otro lado, como muchos ateos, tenemos a alguien que niega que hay un propósito y un significado trascendente, pero resulta que esa persona es feliz, tenemos que entonces será feliz solamente porque no está viviendo de forma totalmente consistente con sus creencias de que no hay un propósito o significado trascendente. Es decir, es un asunto de coherencia. Quiere decir entonces que de algún modo está viviendo la vida como si fuera trascendente y por eso es que es feliz. La razón es que abandonar nuestro sentido de trascendencia es un precio muy alto por pagar que muy pocos están dispuestos a hacerlo en su vida diaria y que nos sale naturalmente no hacerlo, ¿verdad? Quizás esto se pueda afirmar en la teoría, se puede afirmar de la boca para afuera, pero en la práctica se contradice cómo nosotros vivimos. Y esto nos lleva al tercer dilema del ateísmo y tiene que ver con la evolución. Como sabemos, el ateo afirma que Dios no existe, ¿verdad? Si él está realmente dispuesto a asumir la carga de la prueba que su posición implica. Pero también la mayoría de ateos afirman que la evolución darwinista es cierta. Pero lo que muchos no saben es que afirmar esas dos cosas al mismo tiempo genera graves problemas. Como veremos, si estas dos cosas fueran ciertas, resulta que no tenemos un fundamento para confiar que nosotros conocemos la verdad de cualquier cosa, incluyendo estas dos ideas. Y esto es porque la evolución darwinista se basa en la supervivencia y en la reproducción y no en la búsqueda de la verdad. Si la evolución darwinista fuera cierta y también es cierto que Dios no existe, quiere decir que nuestras mentes evolucionaron con el único propósito, por así decirlo, ¿verdad? De que la evolución darwinista se basa en sobrevivir y permitirnos reproducirnos. No es necesario conocer la verdad. No es necesariamente para que nosotros conozcamos la verdad. Y a su vez, entonces, esto quiere decir que las creencias que tú tienes son aquellas que se supone que te ayudan a sobrevivir y a reproducirte, a pesar de que quizá no sean verdad. Es decir, esto te deja en la posición de que no tienes fundamento para creer que alguna de tus creencias es verdadera. Te deja en una posición irracional sencillamente. Pero el problema más grande, más allá de estar en esa posición irracional, es que de hecho es una posición contradictoria. Porque si no tienes un fundamento para creer que tus creencias son verdaderas, significa que no tienes fundamento para tampoco creer que tus creencias que te llevaron ahí en primer lugar son verdaderas. Es decir, no puedes confiar en que crees la verdad sobre la no existencia de Dios y sobre la veracidad de la evolución darwiniana. Esta posición se refuta a sí misma porque es contradictoria, se autorrefuta. Así que ese es el dilema, ¿verdad? Si quieres ser racionalmente coherente, y yo creo que todos queremos ser racionalmente coherentes, y de hecho vimos que es uno de los principios para ver si estamos creyendo la verdad, significa que debemos rechazar al menos una de esas dos afirmaciones para no tener la contradicción. Entonces, esto te deja con dos opciones. Mantener tu creencia de que Dios no existe, pero entonces abandonar la creencia de que la evolución darwinista es falsa, ¿verdad? Y yo me imagino que esto realmente no es una postura que atraiga a muchas personas porque, pues si Dios no existe, no hay realmente otra opción más allá de la evolución darwinista. Y esa es una vaca sagrada del ateísmo. Entonces no creo que esta sea una posición atractiva para muchas personas. Así que la única otra opción viable es creer que Dios existe, independientemente de lo que pase luego con la evolución darwinista. Y para nuestros amigos ateos, afortunadamente hay diferentes posiciones cristianas al respecto. Hay unos que afirman que la evolución darwinista existe, otros la niegan. Ya eso es un tema dentro del cristianismo, pero una opción entonces para resolver ese problema es afirmar que Dios existe independientemente de lo que pase con la evolución darwinista. Vivimos en una época con una gran confusión sobre Dios, la moralidad y la verdad y ocupamos pensar con precisión. Por eso preparo contenido filtrado para ayudarte a navegar temas complejos sin perder claridad.
Seguí a Soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, X y TikTok. Y también puedes escuchar el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. Y si quieres recibir los videos y los recursos directamente sin depender del algoritmo, únete al grupo de WhatsApp en diegofallas.com/grupo. Pero lo que no puede ser es racionalmente coherente si afirmas al mismo tiempo tanto que Dios no existe y que la evolución darwinista es verdadera. A menos de que estés dispuesto a aceptar que no tienes fundamento racional para tu creencia, debes abandonar alguna de las dos. Así que regresemos a los 3 principios que mencionamos al inicio, que para verificar que nuestras creencias corresponden con la realidad, debemos asegurarnos que tengan coherencia lógica, coherencia con la experiencia humana y que sean practicables. Y se hace evidente que el ateísmo sencillamente no logra describir la realidad como es, porque esos 3 dilemas hacen que falle en esas 3 categorías. No es lógicamente coherente porque afirma que la moralidad es subjetiva, pero luego lanza un argumento que solo funciona si la moralidad es objetiva. No es coherente tampoco porque mantiene 2 creencias que si las afirmamos nos quita el fundamento para creer no solamente esas 2 creencias, sino cualquier otra cosa. Y no es practicable porque no podemos vivir según lo que esta creencia nos demanda. En contraste, el cristianismo sí cumple con esos 3 principios, es coherente, ofrece una base sólida para la moralidad objetiva y da la solución al problema del mal. Es coherente con la experiencia humana porque explica por qué buscamos propósito, significado y trascendencia y cómo se sacia esa búsqueda. Y es practicable porque podemos vivir de acuerdo con la visión del mundo que nosotros afirmamos tener. Así que si realmente queremos creer lo que es verdadero, si queremos ajustar nuestra vida a la realidad y no hacer lo imposible de intentar ajustar la realidad a nuestras creencias, debemos seguir la evidencia hacia donde nos lleve. Y esa evidencia apunta con claridad hacia una cosmovisión donde Dios existe, donde la moralidad es objetiva, donde la vida tiene propósito y donde el mal no tiene la última palabra. Y en última instancia, con el tiempo verás, donde Jesús es Dios. Espera. Todavía no te vayas. No. Todavía no. Suscríbete para que no te pierdas más contenido. Dale click a las notificaciones. Y ahora sí, ve en paz.